La cerradura de la puerta principal hizo un clic suave. Clara había vuelto. Con el aroma de su costoso perfume flotando en el aire, Javier habló con voz tranquila. Clara, rompamos. Ella levantó la mirada. En su rostro delicado, capaz de cautivar a cualquiera, se dibujó un gesto de incomprensión. ¿Por qué no contesté tus mensajes ayer? Javier esbozó una sonrisa fría, sin calidez alguna, y asintió con indiferencia. Sí, solo por eso. Ella soltó una risa amarga, como si acabara de escuchar el chiste más absurdo del mundo, y suspiró mientras dejaba su gabardina sobre el sofá. Javier, ya somos adultos. Darnos un poco de espacio, ¿no es mejor? Sin terminar de hablar, se acercó a él por inercia, alzando los brazos para acurrucarse en su pecho, como había hecho tantas otras veces. Sus labios rojos se acercaron a su oído, y su aliento olía a flores. No seas dramático. ¿Qué quieres esta vez? Javier sintió como todo su cuerpo se tensaba. Así era. Desde que había comenzado con ella desde cero, viéndola convertirse en la mujer más rica del país, Clara ya lo daba por sentado. Estaba segura de que Javier jamás se atrevería a dejarla. Al ver que él no reaccionaba, ella añadió, con un tono que fingía paciencia, no te he ignorado. Ayer estaba muy ocupada con el trabajo. Un proyecto importante, no podía contestar el teléfono. Eres tú el que está siendo demasiado susceptible. Y entonces, dio una pequeña palmada en su mejilla. Esa frase fue la que aplastó el último resto de ternura en el corazón de Javier. La apartó de un empujón, escapando de ese refugio de dulzura que un día lo había embriagado. Vio el destello de sorpresa en los ojos de ella, y dijo, sin expresión alguna, se acabó. Me voy. En el examen del amor, si tú dejas una pregunta sin responder, para mí es un 0. Un amor que no sea perfecto, no lo quiero. 2. ¿Por qué no contesté tus mensajes ayer? La voz de ella sonaba incrédula, como si escuchara el chiste más absurdo del mundo. La luz fría caía sobre su rostro impecablemente maquillado, iluminando ese cansancio altivo. Clara suspiró, resignada. En ese suspiro no había ruego, solo impaciencia. Javier, ya somos adultos. Darnos un poco de espacio, ¿no es mejor? Frunció ligeramente sus bonitas cejas y comenzó a explicarse, pero con el tono de quien asigna tareas a un subordinado. No te he ignorado. Solo estaba ocupada con el trabajo. Un proyecto muy importante. Realmente no tenía tiempo. El sonido del cierre de su maleta cortó el aire como una navaja, desgarrando los últimos lazos de afecto entre ellos. Javier se puso de pie. Su alta figura pasó junto a ella sin mirarla siquiera. Al cruzarse con ella, ni siquiera se molestó en dirigirle una mirada. Solo asintió con indiferencia. Se acabó. Me voy. Una mano fría le agarró la muñeca de repente. La voz de Clara temblaba ligeramente. Javier, ¿a dónde vas? ¿Me estás abandonando? Como si le hubiera rozado algo asqueroso, Javier la soltó con fuerza. Levantó la cabeza y la miró directamente a los ojos, a esa cara que una vez había amado hasta la médula, y pronunció, palabra por palabra, con claridad. ¿Abandonarte? Su sonrisa fue sarcástica. Clara, que te quede claro, desde el principio hasta el final, fuiste tú quien me abandonó a mí. Sus dedos ya rozaban el pomo de metal de la puerta. Clic. La cerradura giró, pero desde fuera. La puerta se abrió. Un rostro joven, apuesto, con una sonrisa inocente, apareció en el umbral. Era Gonzalo, el secretario personal de Clara. Los tres formaron un triángulo irónico en ese pequeño recibidor. La mirada de Javier descendió lentamente hasta los dedos largos y finos de Gonzalo. Allí, sosteniendo una llave idéntica a la suya, Javier sonrió. Una sonrisa silenciosa que le dolía en el pecho. Los ojos de Gonzalo recorrieron con disimulo la maleta a los pies de Javier, y en el fondo de sus pupilas brilló un destello de triunfo, tan rápido que casi pasó desapercibido. Entornó los ojos, sonriendo de manera inofensiva, y su voz fue clara y considerada. Javier, ¿te vas de viaje? Se hizo a un lado, como si le cediera el paso, con una naturalidad que fingía ser el dueño de la casa. Vete tranquilo. Estos días cuidaré bien de la directora Clara. Las palabras cuidaré bien las pronunció con especial énfasis. Javier no quiso mirarlo ni un segundo más. Solo deseaba salir de ese lugar nauseabundo. Pero Gonzalo, como si temiera que Clara no lo oyera, elevó deliberadamente la voz. Javier, no te enfades con la directora Clara. Ella no contestó tus mensajes ayer, pero no fue a propósito. Puso cara de culpabilidad, actuando a la perfección. Es culpa mía. Soy muy torpe. Ese proyecto es muy importante y yo no daba la talla. Su voz se llenó de admiración hacia Clara. La directora Clara es muy paciente y amable. Se quedó hasta tarde enseñándome. Luego miró a Javier con expresión comprensiva. Javier, no te enfades por esto ni te vayas de casa por un berrinche. La directora Clara ya trabaja muy duro. No le des más problemas.
Ese discurso retorcido cayó sobre Javier como un cubo de agua sucia, y Clara se quedó allí, mirando fríamente. No dijo nada, ni una sola palabra. Su silencio era la mejor confirmación. Confirmaba las palabras de Gonzalo, y confirmaba que Javier era solo un niño caprichoso que hacía berrinches para llamar la atención. Javier soltó una risa helada que brotó desde lo más profundo de su garganta. Secretario Gonzalo. Su voz era pausada, pero su mirada helada parecía querer desollarlo vivo. Llevas 3 meses en el puesto, ¿verdad? ¿Un proyecto tan simple necesita que la directora se trasnoche para ayudarte? Mejor devuélvele el sueldo. Su voz era suave, pero como una bofetada en la cara de Gonzalo. Si yo fuera tú, no tendría la cara para cobrar ese sueldo. 3 meses y aún no sabes hacer tu trabajo. En lugar de preguntar a los veteranos de la empresa, ¿ocupas el tiempo privado de la directora? ¿No sabes pedir un taxi cuando llueve? Qué casualidad que justo pase el coche de la directora. ¿Hasta nuestras vacaciones sabes interrumpirlas con tus problemas? ¿No sabes hacer un plan de trabajo? ¿Se te estropea el itinerario? ¿Se te inunda el piso de alquiler? ¿Y llamas a la directora para todo? Su mirada pasó de Gonzalo al rostro frío de Clara. Secretario Gonzalo, ¿eres un bebé? ¿O es que en toda la ciudad solo conoces a Clara? El rostro de Gonzalo palideció al instante. Abrió mucho los ojos, como si fuera la víctima más injusta del mundo. Javier, te has pasado. Clara dio un paso adelante para proteger a Gonzalo, que temblaba como una hoja. Le dio unas palmaditas en el hombro, como si calmara a un animalito asustado. Acaba de empezar a trabajar. Es normal que muchas cosas no las sepa hacer. Nosotros, como veteranos, deberíamos ayudarle, ¿no crees? Levantó la mirada hacia Javier, llena de reproche. Cada vez eres más cruel con tus palabras. Gonzalo, a sus espaldas, soltó un llanto contenido que resonó en el silencio del recibidor. Javier clavó la mirada en los ojos de Clara. Siempre he sido así. ¿Acaso me conoces ayer? Su mirada recorrió lentamente el rostro familiar y a la vez extraño de ella, y se detuvo al final en la llave. La llave de la casa que un día fue solo de ellos. La llave de esta casa. Su voz era ronca, temblorosa. ¿Se la diste así como así? El cuerpo de Clara se tensó de golpe. Javier esbozó una sonrisa sarcástica, hueca y triste. Al levantar la maleta, no volvió la mirada atrás. Habían compartido la miseria en aquella primera casa de la ciudad. Creían que era su fortaleza más sólida. Ahora, esa fortaleza había abierto sus puertas para otro. Se envolvió bien en su chaqueta y caminó sin mirar atrás hacia la noche helada, dejando que el frío le calara los huesos. 3. De regreso a su otro apartamento, un lugar solo para él. Frío, pero limpio. Sin los sofás que eligieron juntos, sin sus velas aromáticas, sin ningún rastro de Clara. Mejor así. Encendió el ordenador. La luz fría de la pantalla iluminó su rostro sin color. Sus dedos escribieron la carta de renuncia sin dudar ni un segundo. Al momento, el teléfono sonó. Era el director de Recursos Humanos, con voz cautelosa. Javier, ¿esto, lo sabe la directora Clara? Javier esbozó una sonrisa amable pero distante. Lo sabe, tramítalo normalmente. El director suspiró aliviado, e incluso comenzó a cotillear con entusiasmo. ¿Y por qué renuncias? ¿Es porque la directora va a abrir una nueva empresa y te manda a ti? Javier reflexionó un instante, mirando la noche oscura tras la ventana. Puedes decir que sí. Sí, a partir de ahora, de su vida se encargaría él mismo. Agotado, durmió 2 días seguidos. Al despertar, la luz del sol le daba directamente en los ojos. Cogió el teléfono por costumbre y abrió el estado de WhatsApp. Una publicación de 9 fotos le golpeó de repente. Era una foto de la empresa. Una barbacoa al aire libre. Todos sonreían alrededor de una gran parrilla. Clara, con un chándal blanco hecho a medida, destacaba entre la multitud como un cisne entre patos. Y a su lado, Gonzalo, con un chándal de 1000 colores, como un pavor real, rebosante de energía y juventud. Los dedos de Javier se detuvieron en la pantalla. Sin saber por qué, pulsó para ampliar la imagen. 1, 2, 3. Da igual donde estuviera Clara, Gonzalo la seguía como una sombra, pegado a ella. En la foto de grupo del centro, todos los empleados los habían colocado en medio, como si fueran la pareja perfecta. Javier miró la cara de satisfacción de Gonzalo y no pudo evitar soltar una risa sarcástica. Cualquiera diría que Gonzalo no era un simple secretario, sino el dueño de la empresa. El teléfono vibró en su mano. Un mensaje de Clara. Una foto de la carne chisporroteando en la parrilla. Esa carne solo podía haberla hecho Gonzalo. Clara no sabía cocinar. Antes, esas cosas las hacía él. Debajo de la foto, un texto. La carne está buenísima. Cuando se te pase el enfado, vamos a la montaña a hacer otra barbacoa. Las tuyas son las mejores.
Deja de enfadarte y vuelve a la empresa. Su tono era ligero, como si Javier solo estuviera haciendo un berrinche sin importancia. Javier mantuvo pulsado su nombre y, con dedos fríos, pulsó borrar contacto. Todo seguido, como si apagara la última llama vacilante, cogió un taxi al pueblo, a casa del abuelo Luis, que los había adoptado a ambos. Allí estaba su única raíz. El abuelo Luis había envejecido mucho. Su espalda estaba más encorvada. Al ver a Javier, su rostro arrugado se llenó de alegría. Javier, ¿por qué has vuelto? ¿No decías que estabas muy ocupado con el trabajo? Javier ocultó toda su tristeza y esbozó una sonrisa. Lo extrañaba. Vine a verlo. ¿Cómo está su salud? El abuelo Luis no tuvo tiempo de responder. La cortina de la habitación se movió y dos figuras aparecieron. En ese instante, Javier sintió que caía en un pozo de hielo. Eran Clara, y a su lado, Gonzalo. Gonzalo lo vio y apenas pudo ocultar su alegría. ¡Ay, Javier, ¿también estás aquí? Su tono falso de sorpresa rebosaba fanfarronería. El abuelo Luis miró a Javier, luego a ellos. Sus ojos nublados mostraban desconcierto. Clara dio un paso adelante, con una actitud tranquila, como si todo estuviera bajo control. Supuse que vendrías aquí. Vine a buscarte. El abuelo Luis se extrañó aún más. Miró a Clara y preguntó con sinceridad, entonces, ¿por qué hace un rato me dijiste que Javier no había podido venir porque estaba muy ocupado en el trabajo? El aire se congeló al instante. En el rostro de Clara apareció una rigidez momentánea, pero rápidamente se recuperó y se arregló el cabello detrás de la oreja con una tranquilidad fingida. Tuvimos una pelea y me bloqueó de todas partes. No quería que usted se preocupara, abuelo. La mirada de Javier se clavó en Gonzalo como una hoja afilada. Su voz helada cortó el silencio. ¿Quién te dio permiso para traerlo aquí? Gonzalo inmediatamente adoptó esa expresión tímida y lastimera que tanto le gustaba usar. Clara frunció el ceño. Su rostro ahora mostraba resignación e impaciencia. Él solo quería ayudar. Cuando le dije que venía a buscar al abuelo Luis, insistió en acompañarme. Dijo que no quería que me pasara nada malo. Incluso soltó una pequeña risa, como si fuera algo tierno. Este chico es muy preocupón. ¿Qué peligro podría haber en el pueblo donde crecí? Javier soltó un bufido de desprecio helado. También ella sabía que ese era el lugar donde se habían criado. La casa del abuelo Luis, que los había acogido a los dos huérfanos. El lugar donde se conocieron, donde crecieron, donde se hicieron inseparables. Y ella había traído a ese hombre, que la deseaba, a profanar ese santuario. Incluso quería que él lo viera, para presumir, o para amenazarlo. La furia quemó toda su razón. La sangre le bullía en las venas. Dio un paso atrás, alejándose de ella. Clara, largo de aquí, y llévatelo. El rostro de Clara perdió toda su compostura. Su voz se volvió gélida. ¿Cuándo te has vuelto tan insoportable? ¿Por qué gritas sin motivo? Gonzalo solo quería ayudar. ¿También vas a ponerte celoso de eso? ¿Celoso? ¿Se pensaba que era solo un berrinche de celos? Javier, con los ojos inyectados en sangre, agarró las bolsas de fruta y regalos que había traído para el abuelo y las lanzó contra ellos con todas sus fuerzas. ¡Fuera! Las frutas y las cajas estallaron a sus pies, esparciéndose por el suelo. Largo de aquí, los dos. Su garganta soltó un rugido de animal herido. Si volvéis, os mato a golpes. Clara quedó paralizada por su furia. Sus bonitas cejas se fruncieron en un nudo. Lo miró por última vez. En su mirada no había cariño, solo decepción y desprecio. Eres imposible. Escupió las palabras con frialdad. Tranquilízate y piensa lo que has hecho. Dio media vuelta y se marchó, con su porte altivo e intacto. Gonzalo la siguió de cerca. Al cruzarse con Javier, esbozó una sonrisa secreta y triunfal. Se fueron. Javier se quedó donde estaba, con el pecho subiendo y bajando violentamente, respirando con dificultad. Su cuerpo temblaba tanto que parecía a punto de desmoronarse. Una mano arrugada se posó suavemente en su hombro. Era el abuelo Luis. No dijo nada. Solo le dio unas palmaditas silenciosas y cuidadosas. Ese simple gesto fue como un interruptor que destruyó toda su fachada de fortaleza. Todo el dolor, la rabia, la tristeza y la desesperación acumulados durante tanto tiempo estallaron en ese instante. Ya no pudo más. Cayó de rodillas delante del abuelo Luis, y entre sollozos ahogados, en el que una vez fue su puerto más cálido, rompió a llorar desconsoladamente. 4. Esa noche no regresó a la ciudad. El enorme mundo quedó al otro lado de la puerta. Se quedó en la casa del abuelo Luis, durmiendo con él en su cama no muy ancha. La mano arrugada del abuelo le daba palmaditas en la espalda, mientras suspiraba una y otra vez. Cuando os recogí, erais así de pequeños. Sus manos marcaban el tamaño. La primera vez que te vio, Clara se le iluminaron los ojos, como si hubiera encontrado un tesoro.
Tú, en cambio, parecías un erizo lleno de espinas. No querías hablar con nadie y tenías muy mal genio. Pero Clara no tuvo miedo. Siempre iba detrás de ti, diciéndole a todo el mundo, nuestro Javier es el más guapo. No es que no quiera hablar, es que tiene miedo porque acaba de llegar. La voz del abuelo se fue apagando. Decía que si te quería de verdad, algún día ese hielo se derretiría. Javier miraba fijamente la oscuridad tras la ventana, atrapado en una red de la que no podía escapar. Sí, lo derritió. ¿Y luego? ¿Cómo puede cambiar tanto una persona? Esa chica que desde el primer día le juró que lo trataría bien, que tantas veces lo protegió sin pedir nada a cambio, que creía en él sin ninguna razón. ¿Cómo se había convertido en esa extraña que había perdido hasta el más básico sentido de los límites? Los recuerdos le inundaron como una marea. Camino del colegio, ella siempre le esperaba en la esquina, con el desayuno caliente en la mano, solo para ir juntos. A la salida, caminaba a su lado en silencio, mientras ella hablaba sin parar, intentando animarlo. Una vez, una chica de otra clase se declaró. Clara la vio y se abalanzó sobre ella como una fiera a la que le hubieran invadido su territorio. Aprende a hacer cola. Este es mi futuro marido. Javier se puso rojo como un tomate. La miró, avergonzado y enfadado a la vez. Ella también estaba colorada, pero mantuvo la mirada firme, con esos ojos claros y dominantes. No le digas que sí a nadie. Cuando seamos mayores, nos casaremos. Seremos marido y mujer para siempre. Nadie nos separará. Marido y mujer para siempre. Nadie nos separará. Las promesas más ardientes se habían convertido en los cuchillos más afilados, que rebanaban su corazón una y otra vez. Javier siempre había tenido el estómago delicado. Cualquier cosa que no sentara bien le provocaba diarrea. Por eso ella siempre tenía cuidado. En el cajón de su pupitre en el colegio, y luego en su oficina, siempre había medicinas para el estómago preparadas por ella. Sus cuidados eran como un río que nunca se secaba, pero su protección era como un fuego arrasador. En la universidad, un compañero de piso creyó que era un blandengue porque no hablaba mucho. Se metió con él. Javier, terco como era, no se lo contó a nadie, pero se vengó por su cuenta. Cuando tiraron sus libros al lavabo, él les llenó las mochilas de sapos. Cuando apagaron su despertador para que llegara tarde a clase, él tiró todos sus calcetines y calzoncillos al váter. Respondía al mundo con su actitud más dura, pero solo Clara podía ver bajo sus púas los ojos enrojecidos. Solo ella podía ver su corazón frágil. Bajo la presión de ella, acabó contándoselo todo. Creyó que le diría que tuviera paciencia, o le ayudaría a pensar algún plan más retorcido. Al día siguiente, ella se plantó en la residencia de chicos. ¡Pum! ¡Cras! El estruendo sacudió toda la planta. Fue la primera vez que vio a Clara con esa mirada feroz. Clavó los ojos en el chico y el fuego de su mirada casi lo abrazó. Si vuelves a molestar a Javier, se lo digo a los profesores, a los directores. Haré que te expulsen. Por eso le pusieron un expediente que la acompañó toda la carrera. Javier la regañó enfadado por su impulsividad. Eso arruinaría su expediente. Ella solo sonrió y le apretó la mano con fuerza. Pase lo que pase, recuerda que estoy a tu espalda. Siempre seré tu apoyo. Los años de universidad pasaron como un huracán. Se lanzaron a la corriente llamada realidad. Aprovecharon la moda de los directos. Alquilaron una pequeña habitación y empezaron su negocio desde cero. En las cenas de negocios, ella siempre se ponía delante de él. Sabía que su estómago era delicado y apartaba todas las copas. Prefería beber hasta sangrar de estómago y acabar en urgencias antes de dejar que él probara una gota. Y cuando algún cliente se propasaba con ella, los ojos de Javier se inyectaban en sangre y sus puños se cerraban sin dudar. Ella también reaccionaba al instante, le daba una bofetada al tipo y rompía el contrato recién firmado. Eran la armadura y la espada más afilada del otro. Así, entre tormentas y lluvias, se fueron apoyando el uno al otro, viviendo el uno para el otro. Su mundo pasó de un sótano sin luz a llenarse poco a poco de sol, de un pequeño apartamento al centro de la ciudad, a una mansión con piscina en las afueras. Pero el lugar donde más les gustaba estar era su primera casa, donde estaban todas las marcas de su lucha. Javier nunca dudó de que ella fuera la persona con la que caminaría toda su vida. Su boda estaba prevista para el año siguiente. Pero ese dique sólido como una roca comenzó a resquebrajarse silenciosamente con la llegada de un hombre llamado Gonzalo. Era todo lo contrario a Javier. Javier era solitario y terco. Gonzalo era un sol radiante, un pequeño sol que nunca se cansaba. Quizá era un poco torpe, pero su boca era tan dulce que endulzaba a cualquiera. Desde su primer día en la oficina, todo fueron accidentes. La impresora siempre se atascaba para él. El ordenador siempre se le colgaba. Los archivos importantes nunca los guardaba.
Sin carné de conducir, se llevó el coche de Javier a dar una vuelta con un cliente y se marcó un sinfín de pequeños desastres. Pero Clara, que antes se habría enfrentado al mundo entero por Javier, ahora era una santa de paciencia. Nunca le regañaba. Solo decía que los recién graduados necesitaban tiempo para aprender. Javier se repetía eso a sí mismo. Intentaba ignorar la creciente irritación en su pecho. Creyó que no pasaba nada. Hasta el primer fin de semana después de que Gonzalo entrara en la empresa. Ese día era el 10º aniversario de Javier y Clara. Como cada año, cenaron en el restaurante más romántico y exclusivo del centro. La luz de las velas iluminaba su perfil, haciéndolo más dulce y misterioso. El camarero terminó de tocar el violín, trajo una tarta de fresas. El aire olía a dulce, como todos esos años juntos. Javier tomó su mano, iba a inclinarse para apagar las velas. Entonces, ¡pum!, la puerta del restaurante se abrió de golpe. Una figura fuera de lugar irrumpió y destrozó toda la magia del momento. Era Gonzalo. Como un pollo sin cabeza, se abrió paso hasta su mesa. Ignoró la mirada helada de Javier y agarró a Clara por la manga. Su mano se posó descaradamente en el antebrazo de ella. Directora Clara, creo que hay un problema con un proyecto. ¿Podría volver a la empresa conmigo para solucionarlo? Su tono era urgente, con una pizca de desamparo bien calculada. La temperatura alrededor de Javier bajó bajo cero. La sonrisa en sus labios se congeló. Eres su secretario. Si no sabes hacer tu trabajo, ¿tiene que venir tu jefa a limpiarte los mocos? Su voz era gélida, cada palabra un martillo. Gonzalo, como asustado por su actitud, se encogió y se pegó más a Clara, buscando su protección. Lo siento, Javier, no te había visto. No te he saludado. Bajó la cabeza, con voz temblorosa, como un cervatillo asustado. No te enfades. Pero el trabajo es muy importante. Es solo una cena, Javier. No tengas celos. Hay que mirar por los intereses de la empresa. ¿Los intereses de la empresa? Javier se rió, una risa sin calidez, llena de absurdo y sarcasmo. Un secretario que ni siquiera sabe hacer su trabajo, ¿te crees con derecho a hablarme de los intereses de la empresa? Le clavó la mirada. No tienes capacidad de trabajo ni sentido común. Si puedes hacer este trabajo, hazlo. Si no, vete a la mierda. Al instante, los ojos de Gonzalo se enrojecieron. Miró a Clara con una mezcla de lástima y sumisión, como si Javier fuera el malo de la película. Clara soltó un largo suspiro. Ese suspiro parecía querer destripar el corazón de Javier. Se levantó, resignada, y por fin soltó la mano que Javier sostenía. Este proyecto es importante. Acaba de llegar, es normal que no pueda manejarlo solo. Su explicación era suave, pero con un tono que no admitía réplica. Voy a encargarme de ello. Ni siquiera miró a Javier. Era la primera vez que no le pedía su opinión, que no se ponía de su lado. Simplemente cogió su chaqueta, se dio la vuelta y, con ese chico a cuestas, salió del restaurante sin dudarlo. Fuera, la noche era oscura. Dentro, las velas seguían ardiendo. La luz cálida cayó sobre el solo, dejando una soledad helada. Ella se fue, en su aniversario, por otro hombre, lo abandonó. Javier se quedó mirando la vela que no apagó. La llama bailaba, como burlándose de su soledad. La tarta de fresas comenzaba a derretirse. 10 años de amor. Como esa tarta, con la llegada de ese hombre, empezaron a pudrirse, a derretirse. La duda comenzó aquel día. Estuvieron 3 días sin hablarse. Javier no contestaba sus llamadas ni sus mensajes. Se había envuelto en sus espinas, creyendo que así se protegería. Hasta que ella apareció en su oficina con la última consola. La que él llevaba tiempo deseando pero no se atrevía a comprar. Delante de todos sus compañeros, Clara se la puso en el pecho con una voz tan dulce que parecía agua de manantial. Deja de enfadarte, ¿vale? Los compañeros empezaron a animarles. Aplausos, vítores. Todas las miradas se clavaron en Javier. Le empujaron a un altar desde el que no podía bajar. Así que esbozó una sonrisa forzada, fingió un orgullo herido y la perdonó. Pero él sabía que la grieta en su corazón no se había cerrado con aquella consola. Aquella reconciliación no había hecho más que tapar una herida que no dejaba de pudrirse. Las discusiones se convirtieron en la única melodía de su relación. Gonzalo se colaba en sus vidas como un fantasma, sin dejarles respirar. Cuando veían una película, él llamaba porque la impresora se había atascado otra vez. Cuando cenaban, él subía un estado con una foto de Clara en la oficina, sonriendo dulcemente, y el texto, con la jefa, hasta el trabajo más duro merece la pena. Sus estados se convirtieron en una gran actuación, en una declaración de guerra. Cada foto, cada palabra, rebosaba admiración y deseo hacia Clara. Javier sintió rabia, celos, se volvió loco, discutió con ella incontables veces. Y la respuesta de Clara era siempre la misma.
Solo es un chico que acaba de empezar a trabajar. No sabe cómo funcionan las cosas. No te lo tomes tan a pecho. No entiende las sutilezas de la vida adulta. Ten un poco de paciencia. ¡Qué ironía! Le pedía que tuviera paciencia con otro hombre que la deseaba. Al final de cada discusión, llegaba un regalo de Clara. Las zapatillas más nuevas, la figura de edición limitada, los auriculares más caros. Esas cosas que antes le habrían hecho feliz, ahora eran solo un soborno frío. Con regalos tapaba su boca, con objetos materiales compensaba el amor que le quitaba. Y Javier, tan débil, no podía soltar 10 años de amor. No podía soltar todos esos recuerdos maravillosos. Así que una y otra vez elegía perdonar. Elegía engañarse a sí mismo. Hasta que un día, mirándose al espejo, vio a un hombre irreconocible, consumido por los celos. Y sintió pánico. ¿Había sido demasiado confiado? ¿Confiado en que 10 años de amor eran indestructibles? La aparición de Gonzalo le había sumido en una ansiedad constante, casi asfixiante. No podía seguir así. Necesitaba un resultado, una promesa. Una idea loca tomó forma en su mente: casarse con ella. Con un anillo, un papel, la ataría a él. Le diría al mundo entero que ella era suya. Una vez que la idea germinó, creció como mala hierba. Llamó a Clara con un día de antelación, con la voz temblorosa por los nervios. Clara, mañana noche, en nuestro primer sitio, tengo algo muy importante que decirte. Colgó y sacó del cajón más escondido la cajita de terciopelo. Dentro, un anillo. Iba a pedirle que se casara con él, que fuera su mujer para siempre, que nadie pudiera separarlos. Esperó allí todo el día, desde el amanecer hasta el atardecer. La cajita en el bolsillo le golpeaba en el pecho, como burlándose de su estupidez. Al final, no pudo más. Con manos temblorosas, encendió la pantalla del teléfono. El mensaje que había enviado por la mañana seguía ahí, solitario: te espero. Debajo, un silencio absoluto. Ni una palabra, ni una sola tilde. En la parte superior de la pantalla, un aviso le llamó la atención. Sin saber por qué, pulsó. Era Gonzalo. En la foto, él sonreía radiante. Al fondo, la oficina que Javier conocía tan bien. Clara, la Clara que él había esperado todo el día, estaba sentada en el puesto de Gonzalo. Vestía su traje de ejecutiva, con la cabeza ligeramente inclinada y una sonrisa dulce en los labios, mirando la pantalla del ordenador de él. Era una sonrisa que Javier nunca le había visto. La sonrisa de la jefa Clara. El texto que acompañaba la foto fue como 1000 agujas clavándose en su corazón. La jefa es tan atenta. Cuando tengo dudas en el trabajo, no duda en quedarse a enseñarme. Tengo que esforzarme más para no decepcionarla. Jefa, le llamaba jefa. A lo lejos, las campanas de la iglesia empezaron a sonar. 1, 2, 3. Como doblando por su sueño de 10 años. Javier soltó una carcajada que le hizo llorar. Fue el tonto más grande del mundo. ¿Con un anillo creía que podría atar a alguien que ya no le pertenecía? Ese anillo no la retendría. En su corazón ya se reflejaba la sombra de otro. Eso no era amor, era limosna. Él nunca había querido un amor así. Sacó la cajita de terciopelo del bolsillo, la abrió, la miró, y al darse la vuelta, levantó el brazo y la lanzó con todas sus fuerzas a la oscuridad. 5 días después, llegó el correo que esperaba. El de Recursos Humanos, con el sello rojo de aprobación. Su renuncia era efectiva. Aquella empresa había sido el sueño de ambos. Cada ladrillo, cada rincón, estaba grabado con sus recuerdos. Ahora solo quería borrar esas sombras. Sin dudarlo, contactó con varios accionistas y, poco a poco, fue vendiendo todas sus participaciones. No quería volver a estar atado al nombre de Clara. Todos esos años de trabajo, de desvelos, se convirtieron en fríos números en el banco. Era lo que le correspondía. Era su última dignidad. Entonces sonó el teléfono. Era Sergio, un compañero de la universidad. Su voz, como siempre, rebosaba entusiasmo. Le invitaba a una reunión de antiguos alumnos. Un evento de negocios. Javier dudó un instante. Sin Clara, tenía que construir su propio camino. Los contactos, en ese mundo, lo eran todo. Aceptó. La sala de banquetes del hotel era deslumbrante. Las lámparas de cristal proyectaban una luz cálida. El ruido de las copas y las conversaciones llenaba el ambiente. Javier inspiró hondo, escondió todas sus emociones bajo una sonrisa educada y se ajustó el traje. Al entrar en la sala, el bullicio le golpeó. Javier. Sergio le vio nada más entrar. Se acercó a grandes zancadas y le dio una fuerte palmada en el hombro. ¿Cuánto tiempo, tío? Sigues siendo tan guapo. Su risa franca y sonora le hizo sentir que, al menos allí, el hielo de su pecho se derretía un poco. Javier sonrió y empezó a charlar con él. Tras los primeros saludos, la mirada de Sergio se fue detrás de él, buscando a alguien.
Oye, ¿dónde está Clara? No ha venido contigo. Su tono era natural, sin saber nada. Y acto seguido, suspiró con envidia. Joder, qué suerte tenéis. Sois el ejemplo perfecto. Del instituto al altar. Novios desde niños, emprendiendo juntos, apoyándose el uno al otro, y encima tan exitosos. ¿En serio? ¿Para cuándo la boda? Cada una de sus palabras era como un cuchillo desafilado cortando el corazón de Javier. Todas esas etiquetas de las que antes se sentía orgulloso, ahora eran la ironía más cruel. El ruido a su alrededor pareció desvanecerse. Oyó su propia voz, plana y fría. Negó con la cabeza. Ya hemos roto. La sala entera se quedó en silencio. El aire se volvió denso. Los compañeros abrieron los ojos como platos. ¿Roto? ¿Cómo? Pero si erais la pareja perfecta de la facultad. Después de tantos años. Exacto, habéis construido una empresa enorme juntos. Después de tanto esfuerzo. Las olas de incredulidad y sorpresa chocaban contra él. Javier sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Amarga. Nada es imposible. En esta vida, la gente va y viene. Es lo más normal del mundo. Su calma helada apagó todo el bullicio. Sergio frunció el ceño, escéptico, y lo examinó de arriba a abajo. Bajó la voz. ¿Quieres decir que Clara te ha hecho algo? Javier levantó la copa de vino, la hizo girar suavemente, mirando el líquido ámbar que se movía dentro. Negó con la cabeza y pronunció 3 palabras que sonaron a pregunta sin respuesta. Puede que no. 3 palabras que dejaron a Sergio desconcertado. Abrió la boca para preguntar más, pero se encontró con la mirada muerta de Javier. Tragó saliva y se calló. Comprendió que él no quería hablar más. Y entonces, la pesada puerta de madera tallada del salón se abrió desde fuera. El ruido del salón volvió a desaparecer. Una figura elegante entró. Era Clara. Y detrás de ella, pisándole los talones, un hombre. Una sombra de la que no podía desprenderse. Gonzalo. La mirada de Javier se posó en ella solo una fracción de segundo, y luego se apartó con indiferencia. Pero ella, como si tuviera un radar, se dirigió directamente hacia él. Gonzalo seguía pegado a ella, sin separarse ni un centímetro. Javier. Clara se acercó con esa sonrisa dulce que él conocía tan bien, e intentó cogerle del brazo. Deja de hacer el tonto. ¿Por qué me has bloqueado? Llevas suficiente tiempo enfadado. ¿Vale si te pido disculpas? Su tono era suave, con un deje de cariño fingido. Javier frunció el ceño con asco. Un segundo antes de que ella tocara la tela de su traje, le apartó la mano con precisión. Dio un paso atrás, marcando una fría distancia social. Clara, por favor, mantén las distancias. Su voz no fue alta, pero cada palabra fue nítida y fría como el hielo. El rostro de Clara palideció un instante. Gonzalo, a su espalda, se adelantó rápidamente, bajó la mirada y puso cara de inocente. Javier, no te enfades más con la jefa. Su voz era lo bastante alta para que todos los que estaban cerca la oyeran. Si tienes que enfadarte con alguien, enfádate conmigo. Es culpa mía. Si no fuera tan torpe y aprendiera tan lento, no ocuparía tanto tiempo de la jefa. Levantó la cabeza y miró a Javier con ojos lastimeros. La jefa solo quiere ayudar a los jóvenes. No tiene ninguna mala intención. Además, ella es muy buena conmigo. Me trata muy bien. Ese último me trata muy bien lo pronunció con especial énfasis. Los compañeros que los rodeaban los miraban con cara de circunstancias. Sus miradas iban y venían entre los tres. La cara de Sergio ya era un poema de lo mal que estaba. Dio un codazo a Javier y preguntó conteniendo la ira. Javier, ¿quién es este? Javier esbozó una sonrisa, y sus ojos atravesaron a Gonzalo, que seguía haciendo su numerito, para clavarse en el rostro de Clara. ¿No me presentas? Su voz era suave, pero atravesó el silencio de la sala. ¿Tu acompañante, con qué identidad viene a nuestra reunión de antiguos alumnos? La sonrisa de Clara se congeló un instante. Un gesto de incomodidad que duró una fracción de segundo, pero lo ocultó rápidamente con su perfecta actuación. Es mi secretario, Gonzalo. Ajustó su expresión, con un tono impecable. Acaba de empezar a trabajar, aún no controla bien las cosas, pero es muy aplicado. Me pidió que le dejara venir para aprender. Pensé que en una reunión de antiguos alumnos, un ambiente distendido, no pasaba nada por traerle. Los compañeros se miraban unos a otros, sin atreverse a decir nada. Javier asintió lentamente, como si estuviera escuchando una historia conmovedora. Vaya, la directora Clara es toda una santa. Le encanta ayudar a los jóvenes. Soltó una risa sarcástica, llena de desprecio. Tener una jefa como usted es la hostia. Este chico tiene mucha suerte. Cada una de sus palabras fue una bofetada invisible para Clara y Gonzalo. Javier se cansó de verlos actuar y se dio la vuelta para marcharse. Pero Gonzalo, que no sabía cuándo parar, dio un paso adelante y le agarró del brazo. Javier, no te enfades más.
Su cara de lástima era digna del mejor actor de telenovelas. Es una reunión de antiguos alumnos. Deberías quedar bien con la jefa. Eres su novio, no puedes dejarla en ridículo. Acentuó especialmente la palabra novio. Y acto seguido, cambiando de tono, presumió con orgullo. La jefa es realmente maravillosa. ¿Ves este traje? Me lo eligió ella personalmente. Dice que me sienta muy bien, que me da más estilo. Javier casi se rió al ver su cara. Bajó la mirada hacia la mano que le agarraba del brazo, como si viera algo asqueroso. Y luego, lentamente, fue separando sus dedos uno por uno. ¡Qué bien! Se soltó, y miró a Gonzalo con una sonrisa peligrosa. Ya que sois tan uña y carne, la próxima vez, que ella te elija también los calzoncillos. La sangre se le subió a la cara a Gonzalo. Clara, por su parte, perdió todo el color de su rostro. Ya no pudo mantener su máscara de dulzura. Javier, su voz se volvió aguda, con un deje de rabia mal contenida. No digas tonterías. Javier se giró y la miró por última vez. Su mirada era solo hielo y asco. Esbozó una sonrisa de desprecio, se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. El humo de la discusión aún no se había disipado. En la mesa del banquete, Clara se comportaba como si nada hubiera pasado. Se sentó deliberadamente a su lado, como si aquella que había perdido los estribos momentos antes no fuera ella. Javier frunció el ceño con asco. Pensó en cambiar de sitio, pero al mirar a su alrededor, vio que todos los compañeros ya estaban sentados. No quedaba ni una silla libre. Estaba atrapado. Se recostó en el respaldo, irradiando frío por todos los poros, y dejó que ella hiciera su numerito. Como era de esperar, Gonzalo se sentó al otro lado de Clara, como su sombra fiel. El ambiente en la mesa era extraño. Entre risas y brindis, se respiraba una tensión incómoda. Un compañero poco espabilado levantó la copa y dijo en voz alta, hablando de parejas perfectas, Javier y Clara sois los más famosos de la facultad. Javier solo esbozó una sonrisa fría y no dijo nada. Otro compañero, ya un poco borracho, insistió, después de tantos años, ¿para cuándo la boda? ¿Tenéis ya fecha? La cara de Gonzalo se puso de un verde. De repente, interrumpió la conversación. Con sus palillos, cogió un trozo de costillas agridulces y lo dejó con precisión en el plato de Clara. Jefa, prueba esto. Está muy bueno. La naturalidad con la que lo hizo parecía ensayada cientos de veces. Clara ni siquiera levantó la vista. Asintió con costumbre, aceptando esa intimidad. La mesa se quedó en silencio. Los compañeros se miraron unos a otros. Sus miradas lo decían todo. El ambiente era muy raro. Clara mordió la costilla, la masticó lentamente, y luego levantó la vista hacia todos con una sonrisa perfecta. Si no pasa nada, será el año que viene. Cuando fijemos la fecha, os mandaremos invitaciones a todos. Al terminar de hablar, Gonzalo se mordió el labio. Levantó la vista y le lanzó a Javier una mirada de resentimiento. Sus ojos gritaban, ¿por qué? Javier miró aquella farsa absurda y solo sintió una profunda vergüenza ajena. Dejó la copa sobre la mesa. El cristal chocó contra la porcelana con un pequeño clic. Ese pequeño sonido hizo que todas las miradas se fijaran en él. Cuando el silencio fue absoluto, Javier carraspeó lentamente. Ya hemos roto. Su voz era tan plana como si hablara de algo que no le importara. No esperéis ninguna invitación. La sonrisa de Clara se congeló, se resquebrajó y se rompió en 1000 pedazos. Javier, su tono subió, con un deje de enfado. No digas tonterías. No es el momento para tus berrinches. El ambiente en la mesa se volvió más tenso que nunca. Javier dejó los cubiertos. El choque del metal contra la porcelana resonó en el silencio sepulcral. He terminado. Que aproveche. Dicho esto, se levantó y, ante las miradas atónitas de todos, se dirigió al baño sin mirar atrás. Dejó toda la incomodidad y el bochorno para ella. Al salir del baño, el agua goteaba de sus dedos, pero no podía apagar el fuego de asco que sentía. Al pasar junto a una sala de reuniones, la puerta estaba entreabierta. Una voz muy familiar, que le daba náuseas, se filtraba por la rendija. Era Clara, una compañera de la universidad, con tono preocupado, preguntaba, Clara, ¿qué está pasando? Tú y Javier, y ese secretario. Clara soltó una risa muy suave. Su tono mezclaba resignación y algo parecido a la ternura. Son cosas de críos. Se ha puesto celoso porque creía que el secretario teníamos algo. Se retrataba a sí misma como una novia mayor, comprensiva, que aguantaba las tonterías de su novio pequeño. Y, en efecto, ella era unos años mayor que él. La compañera dudó, pero, antes, por muy enfadado que estuviera, nunca había dicho eso de romper delante de tanta gente. No irá en serio esta vez. El aire se detuvo un instante. Luego, la voz segura de Clara sonó, con un tono que no admitía réplica. Imposible.
Nos hemos criado juntos. No hay nadie en este mundo que nos una más que nosotros dos. Él dijo que se casaría conmigo, que me querría siempre. No puede vivir sin mí. Hizo una pausa, y su voz se llenó incluso de una cierta dulzura. Y yo tampoco puedo vivir sin él. Javier, al otro lado de la puerta, escuchó aquel monólogo de autoengaño. Su rostro no mostró ninguna emoción. Era como ver una obra de teatro patética. Se alejó, pasando por delante de la puerta sin dignarla con una sola mirada. Al volver al salón, el bullicio continuaba, pero bajo la superficie de la fiesta se movían corrientes de incomodidad y cotilleo. Los compañeros ya habían terminado de cenar y charlaban en pequeños grupos. Javier buscó un rincón apartado, sacó el teléfono y se aisló del mundo. No le apetecía hablar con nadie, pero siempre hay alguien que no sabe cuándo callarse. Gonzalo se acercó con una copa en la mano y una sonrisa falsa en la cara. Javier, bajó la voz, pero lo suficiente para que los que estaban cerca lo oyeran. Hoy te has pasado un poco. Puso cara de circunstancias, como si le doliera tener que decirle aquello. Llevas días sin ir a la empresa. La jefa está desbordada. ¿No te da pena? Cambió el tono, y su voz se llenó de orgullo mal disimulado. Yo, últimamente, me quedo todas las noches hasta tarde con ella. Algunas miradas curiosas se posaron en ellos. Javier miró a Gonzalo, que apenas podía ocultar su satisfacción. Una sonrisa helada se dibujó en sus labios. Se levantó lentamente. Sus movimientos eran pausados, como en cámara lenta. Atrajo todas las miradas del salón. Gonzalo. Su voz resonó en el silencio de la sala. Ser un mantenido está bien, pero presumir de ello en público, ¿tienes alguna enfermedad rara? ¿Romper una relación te da tanta satisfacción? Cuando terminó de hablar, el aire en el salón se volvió irrespirable. La cara de Gonzalo pasó del rubor al blanco, y del blanco al rojo oscuro. Gritó con todas sus fuerzas, desesperado, ¿qué has dicho, Javier? ¿A quién llamas mantenido? Javier, con cara de hielo, levantó la mano y le dio una bofetada. ¡Zas! El sonido fue seco, y resonó en el silencio como un disparo. Clara acababa de volver y vio la escena. Su cara se ensombreció y se acercó a grandes zancadas. ¿Qué está pasando aquí? Javier, ¿qué haces? Su tono era cortante y frío. Gonzalo, como si hubiera encontrado su salvavidas, se escondió detrás de ella, con los ojos rojos y la voz entrecortada. Su actuación daba pena. Jefa, yo solo quería hablar con él, pedirle que no se enfadara más conmigo, que no os enfadarais por mi culpa, y él me ha llamado mantenido y me ha pegado. Clara escuchó, y sus bonitas cejas se cubrieron de escarcha. Clavó sus ojos en Javier con desprecio y decepción. Es solo un chico. ¿Cómo has podido humillarle así delante de todos? Javier, discúlpale ahora mismo. Javier miró a aquella mujer que le gritaba, que protegía a otro hombre a sus espaldas, y no sintió ira. Solo sintió vergüenza ajena. Era como ver una comedia mal hecha. Su mirada atravesó a Clara y recorrió lentamente todo el salón. Cuando le pegué, todo el mundo estaba aquí. Su voz era tranquila, incluso con un deje de pereza. ¿Por qué no les preguntas qué dijo para merecerse esta bofetada? El ceño de Clara se frunció aún más. Con su mirada autoritaria, recorrió a los compañeros. Pero aquellos que recibieron su mirada bajaron los ojos. Se miraron entre ellos, incómodos. Nadie respondió. Ese silencio fue la mejor respuesta. Javier soltó una risa fría, y sus palabras golpearon el corazón de Clara una a una. Dijo que estos días que no he ido a la empresa, tú te has quedado con él hasta tarde. Dijo que yo soy un desagradecido y que te hago pasar malos ratos. Su mirada recorrió la cara de Gonzalo, que seguía escondido. ¿Desde cuándo un mantenido tiene derecho a venir a presumir delante del novio oficial? Dime, ¿se merecía o no la bofetada? La cara de Clara palideció. Abrió la boca, pero no dijo nada. Finalmente, se giró hacia Gonzalo y su voz tembló ligeramente. Tú, has dicho eso. Gonzalo, detrás de ella, gimoteó y lloró más fuerte. Yo, solo me preocupaba por la jefa, estaba tan agotada, quería que Javier no se enfadara más con ella. Vaya habilidad para darle la vuelta a la verdad. Clara, como si hubiera encontrado una excusa, suspiró hondo. Ese suspiro, pensó Javier, era de cansancio e impaciencia hacia él. Primero, con voz dulce, le dijo a Gonzalo, Javier es mi novio. Sé que lo hiciste por mí, pero le has faltado al respeto. Ten más cuidado la próxima vez. Luego se giró y su cara bonita recuperó esa expresión de jueza implacable. Gonzalo no lo hizo a propósito, Javier. Tú. No pudo terminar la frase. ¡Zas! Otra bofetada. Más fuerte que la anterior, más seca. El aire del salón desapareció por completo. Clara se agarró la cara, que se le hinchaba a toda velocidad. Sus pupilas se contrajeron, llenas de incredulidad. Javier, me has pegado, gritó. Javier la miró.
El último resto de calidez en su corazón se desvaneció con esa bofetada. ¿Que se disculpara? ¡Qué risa! Su mirada era como un cuchillo, y fue cortando la cara de ella y del hombre que tenía detrás, uno a uno. Un mantenido que quiere romper una relación, se merece una bofetada. Una mujer sin límites, que tiene una infidelidad emocional, necesita que la despierten de una hostia. Sus palabras fueron como martillazos en el corazón de cada uno. Clara, hemos roto. No vuelvas a molestarme, y no traigas a esta cosa asquerosa delante de mí, porque si lo haces, os daré a los dos hasta que os canséis. Dicho esto, sin mirar a las dos caras pálidas como la cera, Javier se giró hacia los compañeros, que estaban boquiabiertos, y esbozó una sonrisa educada. Perdonad que hayáis tenido que ver esto. Ya he roto con Clara, por los motivos que acabáis de ver. Siento haber estropeado la fiesta. Me voy. Ya os invitaré otro día. En medio de un silencio sepulcral, cogió la chaqueta del respaldo de la silla, se la puso lentamente y, sin mirar atrás, salió de aquella comedia nauseabunda. 6. Después de que Javier se fuera, el salón se quedó sumido en un silencio sepulcral. El aire se había congelado, y apenas se podía respirar. La cara de Gonzalo, que había puesto de niño bueno, mostraba ahora una mueca de rabia contenida. Se mordía el labio con fuerza, intentando no llorar. Su patética actuación, que antes podría haber dado pena, ahora solo provocaba asco. Sergio no pudo aguantarlo más. Su pecho subía y bajaba con fuerza, y el fuego de sus ojos estaba a punto de estallar. Clara, ¿tú te ves? Esto es una reunión de antiguos alumnos de negocios. ¿Tu secretario es nuestro compañero? ¿De verdad crees que alguien se cree eso de que ha venido a aprender? Lo has traído para restregárselo por la cara a Javier. Las palabras de Sergio fueron como una mecha que encendió la dinamita. Exacto. Una chica no pudo contenerse más y habló con voz aguda. Llevamos todo el rato queriendo decirlo. Cualquiera con 2 dedos de frente ve lo que este tío quiere. ¿Tú no lo ves, Clara, o no quieres verlo? Otro chico soltó un bufido de desprecio. Una sinvergüenza y un sinvergüenza. Hacen buena pareja. Pasar el día detrás de lo que no es tuyo, intentar meterte donde no te llaman, y encima venir a presumir delante del novio. No tienen ni pizca de vergüenza. Y encima se hace llamar deportista universitario. ¡Qué inmoral! No sé qué le enseñaron sus padres. Frase tras frase, cuchillo tras cuchillo, todas aquellas palabras que habían estado callando durante tanto tiempo se abalanzaron sobre Clara. La mejilla que Javier había abofeteado le ardía, recordándole la humillación que acababa de sufrir. Y aquellas palabras eran más dolorosas que la bofetada. Su cara pasó del blanco al verde. Algo terrible. Basta ya, gritó al fin, derrumbándose. Ya he dicho que me equivoqué. Respiró hondo, y su voz tembló de rabia. Pero yo no he sido infiel. No he hecho nada malo. Sergio soltó una risa sarcástica. ¿O sea que solo es infidelidad si te acuestas con otro? Pregúntale a cualquiera de los que estamos aquí. ¿Quién aguantaría la relación que tú tienes con Gonzalo? Se acercó un paso, con la mirada como un láser. Ponte en su lugar. Si Javier tuviera a otra mujer pegada a él todo el día, atendiéndola, llevándola a todas partes, y encima la trajera delante de ti para restregártela por la cara, ¿tú lo aguantarías? Las palabras de Sergio aún resonaban en sus oídos. Clara iba a responder. Entonces su teléfono vibró. Esa vibración fue como un presagio. Miró la pantalla. Un mensaje de la directora de Recursos Humanos. El director Javier ha renunciado. Unas pocas palabras que hicieron que Clara abriera los ojos de par en par. Al instante, marcó el número de la directora. Su voz sonó aguda, fuera de sí. ¿Cuándo ha renunciado Javier? ¿Por qué no me lo has dicho? La directora, desconcertada, respondió con inocencia. Le pregunté a Javier y me dijo que usted lo sabía. Pensé que usted y él lo habíais hablado. ¿Qué lo sabía? ¿Qué había hablado con ella? Él solo le había dado una bofetada y un frío hemos roto. Clara, temblando de rabia, colgó el teléfono de golpe. No tuvo tiempo de asimilarlo. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez, un mensaje de otro accionista. Sin texto. Solo una foto. Una foto que hizo que sus ojos escocieran. Una foto de un acuerdo de transferencia de acciones. Clarísimo. Las acciones de Javier, el 50% de la empresa, las había vendido poco a poco a otros accionistas. No solo se había ido, había cortado la rama por la que ella se sostenía. Javier se había ido de la empresa para siempre. Esa idea explotó en la cabeza de Clara. Sus piernas se aflojaron y se tambaleó. El dolor de su mejilla, los insultos en sus oídos, todo se volvió insignificante. Esa era su verdadera venganza. Directa, fría, cruel. 7.
Cuando Javier terminó de arreglar todos sus asuntos, hizo una simple maleta y voló a la región de Xinjiang, esa ciudad antigua de la que tanto había oído hablar. Durante tantos años había sido como un resorte siempre tenso, luchando por una vida mejor, luchando por ella. Ahora, el resorte se había roto. Por fin tenía tiempo para sí mismo. Quería ver el mundo. Quería liberar su corazón, lleno de heridas. La belleza de la ciudad antigua era algo que purificaba el alma. El cielo era de un azul puro, sin ninguna impureza. Un azul que daban ganas de llorar. La guía que había contratado se llamaba Blanca. Tenía un aire de la minoría étnica de la región, con rasgos llamativos y una belleza exótica. Era muy habladora. Le explicaba las costumbres, los monumentos, la historia. Charlaban mucho. La voz de ella conseguía ahuyentar las últimas nubes de tristeza en el corazón de Javier. Después de una semana en la ciudad antigua, recibió una llamada de Sergio, como si viniera de otro mundo. Javier, Clara, ha ido a buscarte. La voz de Sergio sonaba cautelosa. Javier miró la lejana pradera. Su voz era plana, sin emociones. No lo sé. La he bloqueado de todos sitios. Ahora estoy de viaje. Sergio dudó un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Está como loca buscándote. Ha llamado a todos los que conocemos para saber dónde estás. Javier, parece que se arrepiente. Quiere pedirte disculpas. Hizo una pausa, y por fin soltó la pregunta. ¿Tú, piensas perdonarla? ¿Perdonarla? Javier negó con la cabeza. Luego recordó que Sergio no podía verlo, y pronunció unas palabras muy suaves, como si se las dijera a sí mismo. No, ya no la quiero. Cuando dijo esas palabras, sintió una ligereza que nunca antes había experimentado. Al otro lado de la línea, solo se oyó el largo suspiro de Sergio. Me da mucha pena, tío. ¿Cuántos años tiene una persona? Ella ha ocupado casi toda tu juventud, toda tu vida. Sois de la infancia. Toda esa historia, ¿cómo se tira así? Su voz estaba llena de pesar e incomprensión. Pero, ¿cómo puede cambiar tanto una persona? Javier se giró, dando la espalda al sol poniente. Ante él se extendía una pradera infinita. El viento soplaba y la hierba se movía como olas. También suspiró suavemente, pero aquel suspiro no tenía rencor, ni rabia, solo resignación. Las personas son lo más cambiante que existe. El corazón humano es voluble, difícil de entender. Esa es la norma. La voz de Sergio se volvió más seria. No creo que Clara se rinda fácilmente. Está como loca. Creo que ha pedido ayuda para conseguir información de las aerolíneas. Es posible que vaya a buscarte allí. El viento soplaba en sus oídos, trayendo el frescor de la estepa. Javier sonrió, pero en sus ojos no había ningún brillo especial. Xinjiang es muy grande. Si quiere buscarme, que me busque. No he venido aquí para esconderme de nadie. He venido a buscar un poco de paz. Si ella viene o no, no me va a molestar. Al otro lado de la línea, Sergio suspiró y le contó lo que había pasado después de la fiesta. Dijo que, después de que Javier se fuera, Gonzalo había intentado acercarse a Clara con su actitud lastimera, pero Clara había cambiado por completo. Su mirada era fría como el hielo. Le apartó de un empujón y le dijo que se fuera a la mierda. Gonzalo montó una escena, gritando y pataleando, pero Clara ni siquiera le dirigió una segunda mirada. Se fue sin volver la cabeza. Javier escuchaba la historia como si le hablaran de algo que no le importara lo más mínimo. Todo lo relacionado con ellos, al llegar a sus oídos, ya no le provocaba ni la más mínima emoción. Al ver que Javier no decía nada, la voz de Sergio se llenó de rabia e incomprensión. ¿Pero tú te crees? Solo cuando lo pierdes se da cuenta de lo que vales. Solo cuando es demasiado tarde empieza a entender los límites. La gente nunca valora lo que tiene hasta que lo rompe y se pone a llorar. Su voz aún resonaba en sus oídos cuando, detrás de él, una voz insegura y conocida pronunció su nombre. Javier. Esa voz temblaba, como si no se atreviera a creer lo que veía. Javier se quedó quieto un instante. Dijo al teléfono, Sergio, luego te llamo. Ha venido. Sin esperar respuesta, colgó. Se giró con calma. Ante él, una figura corría hacia él a trompicones. Era Clara. Solo habían pasado unos días, pero parecía que le hubieran robado toda la energía vital. Sus ojos estaban hundidos y oscuros. Su pelo, antes brillante, ahora era un revoltijo de nudos. Nada quedaba de aquella mujer radiante y segura de sí misma, de aquella directora Clara. Llegó hasta él jadeando, con el pecho subiendo y bajando violentamente. Cuando abrió la boca, su voz era ronca, y las preguntas salían una tras otra, sin aliento. ¿Por qué has renunciado? ¿Por qué has vendido tus acciones? ¿Por qué no contestas mis llamadas? ¿Por qué me has bloqueado de todas tus redes sociales? Javier la miró, a ella, con sus ojos inyectados en sangre llenos de reproche, y esbozó una sonrisa amable. Esa sonrisa era muy tenue, casi imperceptible.
Porque hemos roto, Clara. Cuando una relación se acaba, hay que cortar por lo sano. No quiero tener nada que ver contigo, así que renuncié. Las acciones. Hizo una pausa, y su tono se volvió tan neutro como si hablara de un trámite burocrático. Son la recompensa que me merezco por haber dedicado mi juventud a esa empresa. Y te he bloqueado porque creo que un ex ejemplar debe estar muerto. Su mirada no se apartó de la de ella. No voy a molestar tu nueva vida. Así que, por favor, deja de aparecer delante de mí. Es muy sencillo. Yo no he aceptado la ruptura, Javier. La voz de Clara se volvió aguda, temblorosa de rabia contenida. Sus ojos, enrojecidos, la miraban con una obstinación al borde del colapso. Javier soltó una risa sarcástica, como si hubiera oído el chiste más absurdo del mundo. Romper no es divorciarse. No necesito tu aceptación. Clara, con los ojos inyectados en sangre, preguntó con rabia, ¿todo por no contestarte un día? Ya te expliqué que estaba trabajando. Dio un paso hacia él, con la voz rota. ¿No crees que estás siendo demasiado dramático? Vale. Javier pronunció esa palabra con claridad y rotundidad. Destrozó con ella todas las excusas que Clara se había construido a sí misma. Por ese día, te avisé con un día de antelación de que tenía algo muy importante que decirte. Al amanecer te envié un mensaje, lleno de ilusión. Y tú, desde el amanecer hasta el atardecer, esperé todo el día a que el sol se pusiera. No recibí ni una sola palabra tuya. Su tono era como un cuchillo helado, cortando, una a una, las últimas defensas de ella. Dices que estabas trabajando, pero dime, ¿era tu trabajo? Estabas ayudando a Gonzalo con su proyecto. Él es tu subordinado. Ese era su trabajo, no el tuyo. Por él, me dejaste plantado todo el día. Ni un solo mensaje. Por eso rompí contigo. Vio como el rostro de ella palidecía por completo, y pronunció sus palabras con claridad, como un veredicto. ¿Me he explicado bien? Clara, ya no soy tu prioridad. Una joya con un defecto, para mí, es como una piedra en el camino. Un amor con imperfecciones no me interesa. Ladeó ligeramente la cabeza y miró el último destello de luz en el horizonte. Suspiró, y sonrió. Me conoces. Desde pequeño, nunca he podido soportar ni una mota de polvo en el ojo. Clara respiró hondo. Sus dedos, blancos por la fuerza, apenas podían contener su emoción a punto de estallar. Javier, te juro que no he hecho nada malo. Su voz tenía un deje de ruego apenas perceptible. Con Gonzalo solo soy la veterana que ayuda al novato. Quiero que crezca rápido y ayude a la empresa. No he sido infiel. No puedes sentenciarme a muerte así. Las últimas palabras las gritó, con toda su rabia y su impotencia. ¿Sentenciarte a muerte? Javier soltó una carcajada. Clara, ¿crees que solo es infidelidad si te acuestas con otro? Acostarse con otro me da asco, pero la infidelidad emocional me da aún más asco. Miró con frialdad a aquella mujer que una vez había amado hasta la médula. Ahora era una extraña. 20 años juntos, y nunca había imaginado que usaría palabras tan hirientes para destrozar su corazón, pero casi lo había olvidado. Él siempre había sido un hombre solitario y frío. Fue ella quien, con su calor de sol, fue derritiendo poco a poco el hielo de su corazón, y ahora, ella misma lo había empujado de nuevo a aquel abismo helado. Es verdad, no has tenido una infidelidad física. La voz de Javier era plana, pero cada palabra era un puñal. Pero disfrutas de su admiración, ¿verdad? Permites que, con la excusa del trabajo, se acerque a ti una y otra vez, rompiendo los límites. Cuando, por ayudarle a él, me dejabas tirado a mí. Cuando dejaste que entrara en nuestra casa, que cocinara para ti. Cuando lo ponías a él por delante de mí, resolviendo todos sus problemas. Cuando, por él, me regañabas diciendo que soy un exagerado, un celoso, que tengo muy mala boca. Clara, mi corazón se fue muriendo poco a poco en cada uno de esos momentos. El hielo no se forma en un solo día. El corazón no se enfría en un instante. Las pequeñas cosas se acumulan, como la rana en la olla de agua tibia. Cuando por fin sentí el dolor, este amor ya se había convertido en cenizas. Y no se puede volver atrás. Así de sencillo. Cuando terminó de hablar, unos pasos ligeros se acercaron desde detrás. Blanca, que había ido a comprar yogur, volvía con 2 vasos en la mano. Sus ojos claros miraban desconcertados. Primero a Javier, con su cara de hielo, y luego a Clara, con el rostro bañado en lágrimas. No entendía nada. Javier, al verla, sintió como sus nervios se relajaban como por arte de magia. Le dedicó una sonrisa tranquila, una sonrisa sincera. Alargó la mano y cogió un yogur. Clara, con los ojos rojos de llorar, miró a Blanca como si quisiera devorarla con la mirada. Levantó su mano temblorosa, la señaló y su voz se cortó el silencio de la tarde. ¿Quién es esta mujer? ¿Todos estos días en Xinjiang, has estado con ella?
Llevabais ya tiempo viéndoos a escondidas, ¿por eso inventaste esa excusa tan ridícula para romper conmigo? Sus acusaciones eran cada vez más agudas, llenas de la rabia y la locura de quien se siente traicionado. Javier, fuiste tú el que me fue infiel primero. ¡Zas! Otra bofetada, más fuerte que las anteriores, más seca. El aire se congeló. Javier retiró la mano y miró con calma la marca roja que aparecía en el rostro de Clara. No había ni un ápice de emoción en sus ojos. Clara, no me midas por tu misma vara. Su voz era fría como el hielo. Ella es solo mi guía, si no es ella. Clara se agarraba a la mejilla, gritando casi histérica. Entonces dime por qué. Por un día que no te contesté. Por una tontería así, rompes conmigo. Ya te he pedido disculpas. ¿Qué más quieres? Javier la miró, derrumbada, y no sintió ni un ápice de lástima. Solo un vacío desolador. Respiró hondo. Ese aire atravesó su pecho con un escalofrío. ¿Sabes qué iba a hacer ese día, Clara? Los gritos de Clara se detuvieron en seco. Se quedó paralizada. Javier esbozó una sonrisa triste. ¿Ves? Ni siquiera te has molestado en preguntarlo. La de antes no era así. La de antes guardaba cada una de mis palabras, cada letra, en su corazón. Su mirada se perdió en el horizonte lejano. Clara, aquel día compré un anillo. Iba a pedirte que te casaras conmigo. El tiempo se detuvo en ese instante. Todas las expresiones del rostro de Clara se congelaron. Solo quedó una inmensa, abrumadora, estupefacción. Nos criamos juntos, Clara. Pasamos hambre y frío juntos. Superamos dificultades que nadie más conoce. Y cuando por fin llegaron los días buenos, su voz se quebró ligeramente. Llegó Gonzalo. Y sentí miedo por primera vez. Miedo a perderte. Quería retenerte. Quería atarte a mí con un anillo y un papel. Sonrió con amargura, pero sus ojos estaban vacíos. Ahora, al pensarlo, fui muy ingenuo. Incluso debería darte las gracias por no venir aquel día. Gracias por no aparecer. Si nos hubiéramos casado, no habría podido soportar tener una esposa que aún guardaba a otro en su corazón. No habría podido soportar que siguieras con esa relación ambigua, sin límites, con Gonzalo. Me habría vuelto loco. Un enfermo de celos, consumiéndome por dentro. Menos mal que pude parar a tiempo. Clara lo miraba como si le hubieran arrancado el alma. Sus ojos, que una vez brillaron como estrellas, ahora eran dos pozos vacíos. Las lágrimas, por fin, brotaron de sus ojos. Silenciosas, sin consuelo. No lo sabía. Su voz apenas era un susurro, rota. Javier, de verdad no sabía que ibas a pedirme que me casara contigo. Intentó excusarse, con un deje de pánico. Pero, habíamos dicho que nos casaríamos el año que viene. Aquel día solo estaba ayudando a un compañero. Basta. La voz de Javier fue cortante como una navaja. No quiero oír más excusas. Javier. Ella le agarró la mano de repente. Sus dedos se aferraron a él como un náufrago a su último salvavidas. Puedo cambiar. De verdad que he aprendido la lección. Podemos solucionar cualquier problema, pero no me dejes así, por favor. Sus dedos estaban helados, pero la palma de su mano sudaba por los nervios. ¿No te acuerdas? Antes éramos muy felices. Pasamos por tantas dificultades juntos. Su voz se ahogó en un sollozo. Aquella vez que vivíamos en el sótano que se inundaba, y comimos aquellas empanadillas ya frías. Y tú sonreías y decías que mientras estuvieras conmigo, hasta las empanadillas frías sabían mejor que cualquier manjar. Te quiero desde que te vi, desde el primer día. Nunca he querido a nadie más. El único hombre que he querido como marido has sido tú, desde el principio hasta el final. No me dejes así, por favor. Clara ya no podía contener el llanto. Su voz era la de una mendiga. Sí, el pasado era maravilloso. Javier bajó la mirada hacia la mano que lo sujetaba. Pero precisamente por eso, precisamente porque el pasado era tan maravilloso, sus palabras fueron desgarrando la realidad sin piedad. Cuando se convirtió en algo tan irreconocible, no pude aceptarlo. No puedo conformarme. Se acabó. Con el último resto de fuerzas, fue separando los dedos de ella, uno a uno. Luego, tomó del brazo a Blanca, que había permanecido en silencio a su lado, se dio la vuelta y echó a andar, sin el más mínimo atisbo de arrepentimiento. A sus espaldas, el llanto de Clara se convirtió en un alarido desgarrador, un gemido de desesperación. 8. Los 2 últimos días en Xinjiang, el viento era libre y las nubes iban y venían. Antes de irse, Javier y Blanca intercambiaron sus números de teléfono al atardecer. Ella lo acompañó al aeropuerto. Sus ojos profundos, como el cielo estrellado, lo miraron fijamente. ¿Volverás algún día? El viento movía su largo cabello, como si también sintiera nostalgia. Javier miró el fondo claro de sus ojos y le pareció ver las montañas nevadas del Tíbet. Quizá, me gusta mucho este lugar. Entonces, si vuelves, llámame. Vale.
El avión atravesó las nubes, pero la mente de Javier volaba hacia otro asunto. Ese colgante que llevaba consigo cuando el abuelo Luis lo adoptó. El abuelo Luis dijo que quizá era el único recuerdo de sus padres biológicos. Todos esos años, Clara lo había guardado en su oficina, bajo llave. Era hora de recuperarlo. 9. En el momento en que Javier entró en la empresa, decenas de miradas se clavaron en él. El ambiente estaba lleno de un silencio extraño. Los compañeros que antes lo conocían bien lo miraban, abrían la boca para decir algo, pero se callaban. Sus miradas estaban llenas de emociones complejas. Javier solo asintió levemente con la cabeza hacia ellos, con una sonrisa educada pero distante. Se dirigió directamente hacia el despacho del final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Por la rendija se filtraban fragmentos de una acalorada discusión. La voz de Gonzalo, suplicante y sumisa. Jefa, he preparado estas gachas para usted. Pruebe un poco. Lleva días sin comer bien, su estómago va a sufrir. Y luego, la voz de Clara, llena de una furia tan intensa que parecía querer rasgar el aire. Fuera de aquí, ¿no te he dicho que renuncies? Fuera. La voz de Gonzalo se volvió lastimera. ¿Qué he hecho mal, jefa? Solo me preocupo por usted. No se enfade conmigo. ¡Pum! Un estruendo ensordecedor. Una pieza de porcelana estrellándose contra el suelo, haciéndose añicos. El grito de Gonzalo resonó, doloroso y patético. ¡Ay! ¡Que te largues! ¿Es que no lo entiendes? Javier, al otro lado de la puerta, escuchaba aquello con cara de póker. Su corazón no sentía ni el más mínimo latido. Al momento, levantó la mano y empujó la puerta sin dudar. En el suelo, un desastre de porcelana rota y comida esparcida. La mujer, que un momento antes ardía como un volcán, levantó la cabeza. Al ver a Javier, el fuego furioso en sus ojos se apagó como por arte de magia. En sus pupilas, antes llenas de tormenta, algo se iluminó. Brilló con una intensidad deslumbrante. Se puso de pie de un salto y en un instante estuvo frente a él. Sus ojos, que hacía un segundo escupían fuego, ahora solo mostraban una alegría temblorosa y casi patética. Javier, has vuelto. Su voz temblaba, y dijo con una ternura que quería agradar, ¿ya no estás enfadado conmigo? A partir de ahora no volveré a... En medio de la frase, su mirada se posó en Gonzalo, que seguía allí, y se apresuró a explicarse, atropelladamente. No pasa nada entre nosotros, de verdad. Solo ha venido a traerme esto, no lo he querido. Ya le he dicho que renuncie. Él es el que no se va. No lo malinterpretes. Yo. La mirada de Javier era fría, sin un solo gramo de calidez. No me expliques nada. La interrumpió con calma. Solo he venido a buscar mi colgante. La palabra colgante pareció absorber toda la energía del cuerpo de Clara. Su rostro palideció de repente, como el papel. ¿Quieres recuperarlo? Sus labios temblaban, y su voz era tan suave que parecía a punto de romperse. ¿Ya no quieres tener nada que ver conmigo? Javier la miró. Sus ojos eran un desierto vacío. Digamos que sí. Esa respuesta tan ligera fue la última gota que colmó el vaso. Clara, sin importarle ya las apariencias, le agarró el brazo con fuerza. Sus uñas casi se clavaban en su carne. Javier, no me sentencies a muerte. Las lágrimas brotaron como un río desbordado. Lloraba con tanta fuerza que apenas podía respirar. Dame la oportunidad de arrepentirme, ¿vale? Todo lo que hice mal, lo de los límites, lo de las distancias, te juro que lo entiendo ahora. Lo sujetaba con todas sus fuerzas, como si él fuera su única tabla de salvación. No me sentencies a muerte. Cambiaré todo lo que sea necesario. Volvamos a como éramos antes. Volvamos. Directora Clara. Un grito agudo, lleno de rabia contenida, la interrumpió. Gonzalo, con la cara roja como un tomate, la señaló a él, defendiéndola a ella. No es culpa suya. ¿Puedes dejar de humillarte así? ¿Qué tiene Javier de bueno? Es un malhumorado, no sabe apreciarte, siempre estás tú detrás de él, aguantándole sus tonterías. ¿Por qué tienes que arrastrarte así por él? Clara giró la cabeza de repente. Sus ojos llenos de lágrimas ahora solo mostraban odio. Sin pensarlo, levantó la mano y le dio a Gonzalo una bofetada. ¡Zas! El sonido fue seco y resonó en el despacho, helándolo todo. ¡Cállate!, gritó ella. ¿Quién te ha dado permiso para hablar así de Javier? Gonzalo se agarró la mejilla, que le ardía. Sus ojos reflejaban humillación e incredulidad. Miró a Clara con la voz temblorosa. Directora, usted es tan increíble, ¿por qué tiene que humillarse así por él? En esta relación, usted siempre ha dado todo, siempre ha sido la que ha sufrido. ¿Por qué él tiene derecho a disfrutar de todo lo que usted le da sin dar nada a cambio? No había terminado de hablar cuando solo sintió una sombra ante sus ojos. Javier, sin decir palabra, le dio un puñetazo en la otra mejilla. El sonido fue sordo, y se oyó un crujido de huesos. ¿Ya has terminado?
Javier se sacudió la mano, con la voz fría como el hielo. Gonzalo retrocedió 2 pasos, tambaleándose. Un hilo de sangre le corría por la comisura de los labios. Sus ojos miraban a Javier con un odio asesino. Desde la puerta abierta del despacho, se oyeron murmullos de asombro. Todos los compañeros que miraban estaban boquiabiertos. Javier, bajo la mirada llena de rencor de Gonzalo, soltó una risa sarcástica. ¿Y quién coño eres tú para opinar sobre nuestra relación? Un trepa que intenta colarse donde no le llaman y ni siquiera ha conseguido un título oficial. ¿Te crees que eres mejor que yo? ¿Acaso tú la mereces? Gonzalo, herido en su orgullo, perdió los estribos y gritó. Todo lo que he dicho es verdad. Tú solo sabes enfadarte con la directora. Ella te lo ha dado todo. Te ha hecho regalos tan bonitos. ¿Cómo puedes tratarla así? ¿Qué te da derecho, Javier? ¿Solo porque la conociste antes que yo? Porque fui yo quien construyó todo esto con ella. La voz de Javier fue como un martillo en el corazón de todos. Porque fui yo quien se empapó en las cenas de negocios hasta sangrar de estómago. Porque fui yo quien pasó noches sin dormir haciendo planes a su lado. Porque la mitad de todo lo que tiene hoy, de esta maldita gloria, lleva mi nombre. Se acercó paso a paso, con sus ojos arrasados por el vacío y la indiferencia. ¿Crees que la conoces? ¿Crees que ella ha sido la víctima? Hablas tan bien. Si hoy ella no fuera la directora Clara, si no tuviera un duro, tú, Gonzalo, ¿seguirías detrás de ella como un perrito faldero? Lo nuestro no te importa. Hemos roto. Pero eso no significa que cualquier don nadie tenga derecho a opinar sobre lo que yo he dado en esta relación. Conócete a ti mismo, vale, querido. Gonzalo se puso rojo como un tomate. Gritó con rabia, ¿y qué he hecho mal? Solo quería conquistar a la mujer que me gusta. En el amor, el que no es correspondido es el tercero en discordia. Otra vez, otro puñetazo. Javier no dijo nada. Le dio otro puñetazo, con todas sus fuerzas. Se oyó el crujido de los huesos de la cara de Gonzalo al romperse. Clara estaba allí, mirando, sin intervenir. No dijo ni una palabra para defender a Gonzalo, ni una palabra para detener a Javier. Su silencio fue como un cuchillo invisible que cortó a los 3, dejándolos ensangrentados. Javier soltó una risa sarcástica, una risa sin calor. Tienes razón, en el amor, el que no es correspondido es el tercero en discordia. Así que te lo has currado, has intrigado, has sembrado la discordia. Ahora hemos roto. El puesto que tanto querías está vacío. Pero, dime, ¿ella te quiere a ti? Sus palabras golpearon a Gonzalo en lo más profundo de su orgullo herido. Tú sigues siendo ese ser oscuro, que nunca sale a la luz, el que nunca es amado. Zorra, zorra. Y las zorras siempre serán zorras. Siempre serán lo que no se ve, lo que da asco, lo que no tiene vergüenza. Javier se cansó de mirar su cara de cerdo. Pasó a su lado sin mirarlo y se acercó a la mesa de Clara. Ella retrocedió un paso instintivamente, como si él fuera un monstruo. Javier, sin expresión alguna, abrió el cajón que ella más usaba. Allí, en una cajita de terciopelo, junto a sus joyas más preciadas, estaba su colgante. Lo cogió. El metal frío le quemaba la palma de la mano, como burlándose de toda aquella farsa absurda. Aquí acaba todo. Miró el rostro pálido de ella. Su voz era plana, sin ninguna emoción. Clara, de ahora en adelante, cada uno por su camino. Que no te vuelva a ver. Se dio la vuelta y se fue. No miró atrás. A su espalda, solo quedó un silencio sepulcral y los murmullos de los compañeros en la puerta. Más tarde, supo que Gonzalo fue despedido ese mismo día. Los chismes sobre sus tejemanejes, sobre cómo intentaba meterse donde no le llamaban, sobre cómo iba detrás de mujeres ricas, se esparcieron por todo el sector. Lo quemaron vivo. En menos de un año, Gonzalo se fue a su pueblo, derrotado, y no se supo más de él. Clara tampoco volvió a molestar a Javier. Siguió siendo la directora Clara, en lo más alto, pero los antiguos compañeros decían que ya casi nunca sonreía, que se había vuelto sombría, que todo el mundo la evitaba en la empresa. Pero eso ya no le importaba a Javier. Olvidar a alguien es como arrancarse un trozo de carne del cuerpo. Duele hasta gritar, pero las heridas, al final, siempre terminan de cerrarse. La humedad del sur le oprimía el pecho. Imposible respirar. Así que Javier volvió a hacer la maleta y emprendió de nuevo el viaje a Xinjiang. El viento de la ciudad antigua era seco y cortante, pero sopló lejos las últimas nubes de tristeza que aún quedaban en su corazón. En la posada, quien lo recibió fue Blanca. Esa chica de sonrisa limpia como el agua de manantial. ¿Empezará una nueva historia entre ellos? Javier no lo sabía, pero había algo de lo que estaba absolutamente seguro. Lo que él quería era un amor del 100%, ni un solo porcentaje menos. No iba a conformarse, jamás. Fin.